Tenía la fuerza de un gigante y el alma de un niño que aún cargaba un error imposible de olvidar. Fue amado, juzgado, ovacionado y señalado, todo en la misma respiración. Su talento podía cambiar un partido, pero su pasado lo perseguía incluso cuando las luces se apagaban. Chris Webber no solo jugaba al baloncesto, lo entendía como un lenguaje sagrado, una forma de redención. Cada pase era una confesión, cada rebote, un intento por limpiar su nombre, porque antes de la gloria hubo una herida, y antes del perdón hubo años de silencio. Desde las calles de Detroit hasta los templos de la NBA, su camino fue una búsqueda constante de paz, una guerra entre la grandeza y la culpa, entre el sueño y la caída. Nació el 1 de marzo de 1973 en una ciudad que rugía con el sonido metálico de las fábricas y el eco de los sueños obreros. Detroit era un corazón de acero, caliente, cansado y orgulloso, y en medio de sus calles llenas de humo y esperanza, vino al mundo Mace Edward Christopher Webber III, un niño que algún día cargaría con la herencia de esa ciudad sobre sus hombros. Su padre, Mace Webber Jr., era un hombre de manos fuertes, de esos que vuelven a casa con el olor a metal impregnado en la piel después de largas jornadas en la planta automotriz. Su madre, Doris, era maestra de educación especial, paciente, firme, el tipo de mujer que veía en cada niño una posibilidad de futuro, incluso en los barrios donde el futuro parecía una palabra demasiado grande. Chris fue el mayor de 5 hermanos. Desde pequeño entendió lo que significaba ser ejemplo, proteger, compartir. Su casa no era grande, pero estaba llena de voces, de deberes, de sueños que chocaban con la realidad del vecindario. Detroit, a finales de los 70 y comienzos de los 80, no era un lugar fácil. La crisis industrial comenzaba a apretar, los trabajos escaseaban, y las calles se llenaban de contradicciones, talento y peligro, ritmo y violencia, fe y frustración. En medio de todo eso, la familia Webber se mantenía unida por disciplina y amor. Doris no aceptaba excusas. Si Chris quería algo, debía ganárselo. Mace, su padre, le repetía que no había hombre más digno que aquel que cumplía con su palabra. El básquetbol apareció primero como un juego y luego como un refugio. Al principio, Chris no parecía destinado a dominar una cancha. Era alto, sí, pero torpe, distraído, más interesado en dibujar o mirar partidos que en jugar, hasta que un día su padre lo llevó a un gimnasio viejo de barrio y le dijo que se quedara ahí hasta que encestara 100 tiros seguidos. Chris no lo logró esa tarde, ni al día siguiente ni esa semana, pero algo en su interior se encendió. No era solo el deporte, era la idea de superarse, de demostrarle a su familia que podía ser grande. En la escuela pública donde estudiaba, el entorno era duro. Había niños que se perdían en el camino, arrastrados por las calles, por la falta de oportunidades, por la desesperanza. Su madre, consciente del peligro, decidió que su hijo merecía algo diferente. Habló con directores, llenó formularios y finalmente consiguió una beca académica para Detroit Country Day School, una institución privada con estudiantes de familias adineradas, profesores exigentes y una estructura que parecía otro mundo. Chris no lo sabía en ese momento, pero ese cambio le daría el marco que moldearía su carácter. En su primer día en esa escuela, sintió que no pertenecía. Sus compañeros llegaban en autos lujosos, hablaban con soltura de viajes y vacaciones. Él llegaba con un uniforme bien planchado y el eco del trabajo de sus padres en la espalda, pero en la cancha las diferencias desaparecían. Bastaban unos cuantos partidos para que todos supieran que ese chico de Detroit tenía algo especial. Era más grande que los demás, pero lo que lo diferenciaba no era su tamaño, sino su inteligencia. Leía el juego como si fuera un idioma propio. Pasaba, rebotaba, se movía con una fluidez poco común. Su entrenador, Kurt Kinner, lo miraba con asombro. Ese chico no solo juega, piensa el baloncesto, decía. A medida que crecía, su cuerpo se transformaba en una máquina de precisión. Superó los 2 metros siendo apenas un adolescente, pero conservaba la coordinación de un base. En cada campeonato escolar dejaba huella. Con el tiempo, Detroit Country Day se convirtió en sinónimo de dominio y Chris Webber en la leyenda que guiaba al equipo. Ganó 3 campeonatos estatales consecutivos y cada uno con más autoridad que el anterior. Los periódicos comenzaron a hablar de él, las universidades lo observaban, y su nombre se repetía en las conversaciones de entrenadores, ojeadores y fanáticos. En el último año de secundaria, Chris fue elegido Mr. Basketball of Michigan y jugador nacional del año. Era el número 1 del país, el chico que todos querían reclutar, el joven que parecía destinado a la NBA
incluso antes de cumplir los 20. Pero en su interior seguía siendo aquel niño que no olvidaba las palabras de su madre. El talento sin disciplina se convierte en desperdicio. Y así, cuando llegó el momento de decidir su futuro, eligió no el camino más fácil, sino el más simbólico: la Universidad de Michigan, el equipo del estado, el orgullo local, el sueño de un niño de Detroit. Cuando llegó al campus, el ambiente estaba cargado de emoción. En el otoño de 1991, 5 jóvenes de primer año coincidieron en Ann Arbor sin saber que cambiarían para siempre la historia del baloncesto universitario. Jalen Rose, Juwan Howard, Jimmy King, Ray Jackson y Chris Webber formaron lo que el mundo conocería como The Fab Five. 5 adolescentes afroamericanos que llegaron para desafiar las tradiciones, los códigos y la estética del básquet universitario. Jugaban con confianza, hablaban con autenticidad, vestían pantalones más largos, medias negras, actitud callejera y una energía que combinaba arrogancia y esperanza. Desde el primer partido, Michigan era un espectáculo. Los novatos jugaban sin miedo, derribaban jerarquías, hacían volcadas imposibles y miraban al público como si dijeran: «Estamos aquí para cambiar las reglas». La prensa los amaba y los criticaba al mismo tiempo. Eran demasiado jóvenes, demasiado libres, demasiado revolucionarios para un sistema acostumbrado a la obediencia. Pero el talento no se podía negar. En su primer año llegaron hasta la final de la NCAA de 1992, algo casi inédito para un grupo de primer año. Allí se enfrentaron al gigante, Duke, con Christian Laettner, Grant Hill y Bobby Hurley. Michigan perdió, pero nadie los olvidó. Chris se convirtió en el centro del fenómeno. Era la fuerza interior del equipo, el jugador que dominaba ambos costados de la cancha, el símbolo de que un chico de Detroit podía estar en el corazón del baloncesto universitario. Su segundo año fue aún más brillante. Michigan volvió a las finales nacionales en 1993. Esta vez el rival era North Carolina y el país entero esperaba la redención de los Fab Five. El partido fue un duelo cerrado, eléctrico, y con pocos segundos por jugar, Michigan tenía una última oportunidad. Chris tomó el rebote defensivo y comenzó a botar el balón por la cancha, buscando un compañero, una salida, una respuesta, pero la presión era insoportable. Los ojos del mundo lo observaban. En medio del caos, cometió el error que lo perseguiría por décadas. Pidió un tiempo muerto que su equipo no tenía. El silbato sonó. El árbitro marcó la falta técnica y el público explotó. North Carolina recibió 2 tiros libres y la posesión. El campeonato se escapó en segundos. Webber bajó la cabeza incrédulo. La imagen de ese momento dio la vuelta al país, un niño prodigio convertido en símbolo de la tragedia. En el vestuario, el silencio fue absoluto. Jalen lo abrazó, pero no había palabras suficientes. En los días siguientes, los medios se abalanzaron sobre él. Algunos lo llamaron el héroe caído, otros el chico que no supo manejar la presión. Nadie mencionó que hasta ese instante había sido el mejor jugador del torneo. Chris regresó a Detroit con la mirada perdida. Durante semanas evitó hablar del tema. Su madre intentó consolarlo con fe y paciencia. Su padre le dijo que los errores solo pesan si no se aprende de ellos. Pero dentro de él se formó una herida profunda. No era solo la derrota, era la carga de la expectativa, el peso de la vergüenza pública, la sensación de haber decepcionado a millones. Poco después, comenzaron las investigaciones por los pagos ilegales de Ed Martin, un escándalo que salpicó al programa de Michigan y que aumentó la presión. Aunque aún era muy joven, Chris ya entendía que el éxito siempre tiene un precio y que a veces la fama llega antes que la madurez. Las cámaras lo perseguían, las entrevistas se acumulaban y él solo quería jugar, demostrar que era más que un error. En la primavera de 1993, Webber se sentó con su familia en la mesa del comedor de su casa en Detroit. Era una noche larga, cargada de dudas. Tenía apenas 20 años, pero había vivido lo suficiente como para sentir el peso del mundo. Su madre le tomó la mano y le dijo que ningún destino se cumple escondiéndose. Su padre lo miró con orgullo silencioso. Chris levantó la vista y anunció: entraría al draft de la NBA. No lo hacía por fama ni por dinero. Lo hacía porque necesitaba volver a empezar, porque sentía que su historia aún no estaba escrita, que aquel error no sería su epitafio, sino su combustible. Sabía que la infancia en Detroit lo había hecho fuerte, que la disciplina de sus padres lo había preparado para la adversidad. Y mientras las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, Chris Webber entendió que el viaje apenas comenzaba. El niño de Detroit, el muchacho del tiempo muerto, el prodigio herido, estaba a punto de entrar en la liga de los hombres,
dispuesto a redimirse, aunque el precio fuera alto. No sabía aún que esa búsqueda de redención sería la historia de toda su vida. El verano de 1993 marcó el inicio de una nueva vida. Chris Webber se presentó al draft de la NBA como una promesa imposible de ignorar. Un ala pívot de 2,8 metros, con manos de base, visión de armador y mentalidad de líder. Las predicciones eran claras, sería el número 1. Y así fue. Los Orlando Magic, un equipo joven que acababa de elegir a Shaquille O'Neal el año anterior. Lo seleccionaron con la primera elección global. Por un momento, el mundo imaginó a Webber y Shaq dominando la liga, dos torres jóvenes, una combinación devastadora. Pero en la NBA los sueños cambian de forma antes de materializarse. Minutos después de ser elegido, fue traspasado a los Golden State Warriors a cambio de Penny Hardaway y 3 futuras selecciones de draft. Era su bienvenida al negocio del baloncesto profesional. Incluso antes de debutar, ya había sido cambiado. Golden State lo recibió como a un salvador. Tenía 20 años, la sonrisa de un chico y la fuerza de un hombre. Bajo las órdenes de Don Nelson, se encontró en un sistema rápido, libre, ofensivo, que le permitió desplegar todo su repertorio. Desde el primer partido mostró que no era un novato común. Corría la cancha, pasaba con precisión, reboteaba con ferocidad. En un equipo lleno de energía, con Latrell Sprewell y Billy Owens, se convirtió en la pieza central. Su promedio de 17,5 puntos, 9,1 rebotes y 2,2 tapones por partido lo llevaron a ganar el premio de novato del año de 1994. La prensa hablaba de él como el nuevo rostro de la NBA moderna, un grande que pensaba como un base, pero detrás de la gloria temprana se gestaba una tensión silenciosa. Don Nelson, su entrenador, quería que Webber jugara como centro, recibiendo castigo constante en el poste bajo. Chris sentía que ese rol lo limitaba. No vine aquí solo a empujar cuerpos, decía en privado. La relación entre ambos se deterioró rápidamente. El joven quería libertad, el veterano obediencia. En cuestión de meses, la confianza se rompió, y al finalizar su primera temporada, Webber pidió ser traspasado. Muchos lo consideraron arrogante. Pocos entendieron que para él la independencia era una forma de dignidad. El destino lo llevó a Washington, a los Bullets, donde se reencontró con su amigo y hermano del alma, Juwan Howard, su compañero del Fab Five, 2 jóvenes, que habían compartido sueños en Michigan, ahora se encontraban en la capital del país, tratando de reconstruir sus carreras y su identidad. Washington era un equipo en reconstrucción, sin historia reciente de éxito, pero con espacio para crecer. Webber se convirtió en el eje, el rostro de una nueva generación. Su juego maduró. Ya no era solo un talento exuberante, era un jugador cerebral, dominante, un líder que comenzaba a entender la responsabilidad que implicaba ser la figura de una franquicia. Durante esos años, la NBA vivía una era dorada de competencia feroz. En el este reinaban los Chicago Bulls de Michael Jordan, y cada enfrentamiento contra ellos era una lección de grandeza y dolor. En uno de esos duelos, Webber recordaría la diferencia entre el talento y la inmortalidad. Jordan lo dominaba con inteligencia, con esa calma que solo los campeones tienen. Para ser el mejor, pensó Chris, hay que sufrir como ellos sufrieron. La rivalidad con equipos como los Knicks de Patrick Ewing o los Heat de Alonso Mourning fortaleció su carácter. Washington no ganaba campeonatos, pero Webber ganaba respeto. En 1997, los Bullets regresaron a los playoffs después de una década de ausencia. Enfrentaron precisamente a los Bulls. Fueron barridos, pero el mensaje fue claro. Chris Webber había llevado a un equipo perdido de vuelta a la relevancia. Aún así, las lesiones comenzaron a aparecer. La rodilla, ese fantasma que acecharía su carrera, empezó a quejarse. Entre terapias y frustraciones, también se sumaban las críticas. Algunos lo llamaban demasiado cerebral, otros demasiado sensible. Pero su respuesta seguía siendo la misma: trabajo, liderazgo y orgullo. El año 1998 trajo un giro inesperado. Washington decidió traspasarlo a los Sacramento Kings, un equipo sin brillo, acostumbrado a perder y a ver a sus estrellas irse. Para muchos, aquello parecía un paso atrás. Para Chris era casi una sentencia. ¿Sacramento?, preguntó incrédulo. Era el destino que nadie quería. Sin embargo, su padre lo llamó y le dijo con la voz que siempre lo había anclado: los verdaderos hombres no eligen los lugares, los transforman. Cuando llegó a Sacramento, lo recibió un grupo de jugadores tan diversos como talentosos. Vlade Divac, el veterano serbio de gran corazón, Jason White Chocolate Williams,
un base novato que jugaba como si estuviera improvisando en la calle. Peja Stojakovic, el francotirador silencioso. Doug Christie, el guardián defensivo. Y más tarde Mike Bibby, el base cerebral que equilibraría la locura y la estrategia. Al mando de todos ellos, el entrenador Rick Adelman, un hombre tranquilo, amante del juego colectivo. Webber dudaba. Sacramento era una franquicia acostumbrada a la mediocridad. Pero a poco, algo comenzó a cambiar. En los entrenamientos, el balón fluía como nunca. Divac, con su estilo europeo, enseñaba a todos a pasar, a moverse sin el balón, a confiar. Webber, acostumbrado a cargar con todo, descubrió el poder del juego compartido. Lo que nació en silencio se transformó en una sinfonía, y en apenas 2 temporadas, los Sacramento Kings se convirtieron en el equipo más divertido de ver en la NBA. Eran los llamados Kings del espectáculo, una mezcla de precisión y arte. Corrían la cancha, lanzaban triples, daban asistencias de fantasía. El viejo Arco Arena se convirtió en un templo. Los fanáticos rugían como si vivieran un milagro cada noche. Y en el centro de todo, Chris Webber promediaba más de 20 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias por partido. Era el alma, el motor, la mente. En 2001, el equipo terminó con récord de 55 victorias. En 2002, con 61-21, el mejor en toda la liga. Los Kings estaban listos para desafiar a los dioses. El destino los enfrentó con el rival más temido, los Los Angeles Lakers de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant. Bicampeones defensores, un imperio en plena dominación. Las finales de la Conferencia Oeste de 2002 fueron una guerra. Cada partido era una obra de teatro cargada de tensión, talento y drama. Webber contra Shaq, inteligencia contra fuerza. Bibby contra Kobe, fuego contra fuego. Sacramento tomó ventaja, liderando la serie 3-2, y el mundo comenzó a creer que los reyes del espectáculo podían destronar a los campeones. Pero en el juego 6 en Los Ángeles ocurrió lo que muchos aún consideran una de las series más polémicas en la historia de la NBA. Los árbitros pitaron una cascada de faltas contra Sacramento en el último cuarto. Shaq lanzó más tiros libres que todo el equipo rival. Los Kings cayeron, y la serie se empató. En el juego 7, de regreso en Sacramento, los nervios traicionaron a todos. Webber jugó con el corazón, pero los tiros no entraron. Perdieron en tiempo extra. Los Lakers avanzaron y ganaron el campeonato. El vestuario de los Kings esa noche fue un funeral. Chris se quedó sentado, toalla en la cabeza, mirando al vacío. Sabía que habían sido mejores. Sabía que el sueño les había sido arrebatado. Pero también entendía, por primera vez, que en el baloncesto, como en la vida, la justicia no siempre gana. Estuvimos tan cerca, dijo apenas en voz baja, tan cerca que podía oler la gloria, pero no tocarla. El golpe fue devastador. Sin embargo, Webber no se rindió. Regresó la siguiente temporada con el mismo propósito. En 2003, cuando el equipo estaba en plena forma, una jugada cambió todo. Durante una serie de playoffs ante los Dallas Mavericks, cayó al suelo después de un rebote. La rodilla izquierda se torció. El dolor fue inmediato, y supo que algo grave había pasado. Era una rotura de ligamentos. Lo operaron. Se perdió el resto del año y gran parte del siguiente. La maquinaria de Sacramento comenzó a desgastarse sin él. El tiempo, esa fuerza implacable, empezó a cobrar su deuda. Cuando finalmente volvió, sus movimientos eran más lentos. Aún así, seguía siendo brillante, un estratega, un líder, un mentor. Pero el equipo ya no era aquel huracán de alegría. Jason Williams había sido cambiado. Divac envejecía. El público aún lo adoraba, pero la magia comenzaba a desvanecerse. En el fondo, Chris lo sabía. Su cuerpo no podía seguir el ritmo de su mente. Esa lesión marcó el principio de su declive físico. La gloria que una vez pareció inevitable se escapaba como arena entre los dedos. El chico que había dominado Detroit, el prodigio que había maravillado a todo un país, ahora luchaba contra el tiempo y su propio cuerpo. En las noches de Sacramento, cuando las luces se apagaban y la arena quedaba vacía, Webber se quedaba solo, sentado en la banca, mirando el aro. No pensaba en estadísticas ni en trofeos. Pensaba en lo cerca que había estado, en lo cruel que puede ser el destino. Había hecho todo lo correcto. Había trabajado, liderado, creído. Pero a veces, el baloncesto no perdona. Y así, mientras el eco de los aplausos se alejaba, comprendió algo que solo aprenden los grandes. El talento puede llevarte al cielo, pero no te garantiza quedarte allí. La gloria es un instante fugaz, un fuego que hay que tocar aunque queme. Y él, Chris Webber, lo había tocado. El amanecer del 2005 encontró a Chris Webber con más cicatrices que certezas. Su cuerpo,
castigado por las lesiones, ya no era el mismo que había hecho vibrar Sacramento, pero su mente seguía llena de fuego. Cuando llegó la llamada de los Philadelphia 76ers, vio en ella una oportunidad de redención. En Filadelfia lo esperaba un jugador tan brillante como atormentado, Allen Iverson, el guardián rebelde de una ciudad que amaba la resistencia. Dos hombres marcados por la controversia, dos almas que habían conocido tanto la gloria como la condena, se encontraron en el mismo vestuario, buscando una última oportunidad para desafiar al destino. Desde los primeros entrenamientos, la conexión fue palpable. Iverson con su intensidad eléctrica, Webber con su calma calculada. Se respetaban, se entendían. Ambos sabían lo que significaba cargar con el peso de las expectativas. En la cancha, los 76ers eran un equipo de contrastes. Iverson era el relámpago, Webber el trueno que lo seguía. En algunos partidos, su química era perfecta. En otros, la frustración los ahogaba. Chris jugaba con inteligencia, anotaba, asistía, guiaba. Pero su rodilla seguía gritando cada vez que caía después de un rebote. El dolor era constante, y en las noches más duras, el hielo se convertía en su único aliado. Aún así, los llevó a los playoffs de 2006, donde enfrentaron a los Detroit Pistons, la potencia del Este. Fue un enfrentamiento cargado de simbolismo. Webber regresaba a su tierra natal, pero ahora como enemigo. En esas series, el pasado y el presente se cruzaron. Filadelfia cayó, pero Chris volvió a sentir algo que había perdido hacía tiempo. El orgullo de competir por algo más grande que él. No sabía que, un año después, el destino le daría una última oportunidad en casa. En enero de 2007, los 76ers liberaron su contrato. Muchos pensaron que su carrera había terminado. Tenía 33 años, un cuerpo limitado y una historia ya escrita. Pero Detroit no olvida a los suyos. Los Pistons, un equipo que había conquistado el campeonato en 2004, le ofrecieron un lugar. No era una promesa de gloria, sino un gesto de respeto. Chris aceptó. Regresó a Michigan, al mismo estado donde había comenzado todo, con el corazón lleno de recuerdos y el alma en busca de paz. Su llegada fue un acontecimiento emocional. Los fanáticos lo recibieron de pie, aplaudiendo al hijo pródigo que volvía al hogar. Vestido con el uniforme rojo, blanco y azul de los Pistons, Webber parecía rejuvenecer. No tenía la velocidad de antes, pero sí la sabiduría de un veterano. En ese equipo compartía cancha con Chauncey Billups, Rip Hamilton, Rasheed Wallace y Tayshaun Prince, una plantilla curtida, con hambre de otra final. Juntos alcanzaron las finales de Conferencia del Este, enfrentando a los Cleveland Cavaliers de un joven LeBron James. Durante aquella serie, Webber jugó con el alma. Cada pase era una muestra de su visión intacta, cada rebote una declaración de orgullo. Pero el destino, una vez más, fue cruel. LeBron tuvo una de las actuaciones más memorables en la historia de los playoffs, y los Pistons cayeron. Chris comprendió que los días de las grandes batallas estaban terminando. Esa derrota no le dolió como las anteriores. Esta vez, entendió que había cumplido su ciclo, que la grandeza, incluso cuando no trae coronas, deja huellas que el tiempo no borra. En 2008, la vida cerró su círculo. Webber volvió a donde todo había comenzado, los Golden State Warriors. Firmó un contrato mínimo, casi simbólico. Quería terminar donde había nacido como profesional. Jugó apenas unos partidos, su rodilla no resistía. El 25 de marzo de ese año, anunció su retiro oficial del baloncesto. No hubo lágrimas ni discursos grandilocuentes, solo una conferencia sencilla y una frase que lo resumía todo. Jugué con todo lo que tenía, y lo haría otra vez. El silencio que siguió fue profundo. Por primera vez en más de una década, no había entrenamientos, ni partidos, ni vestidores, solo el eco de una vida dedicada al juego. Chris Webber, el prodigio de Detroit, el genio de Sacramento, el líder sin anillo, se enfrentaba a una nueva pregunta. ¿Quién eres cuando el aplauso se apaga? Los años siguientes fueron de introspección. Alejado de las canchas, comenzó a reinventarse. Su voz, antes escuchada en los gritos de la pintura, ahora se proyectaba desde los estudios de televisión. Se convirtió en analista deportivo, un observador lúcido y respetado. Sus comentarios eran reflexivos, técnicos, pero sobre todo humanos. No hablaba como un exjugador amargado, sino como alguien que había aprendido a ver el baloncesto como un espejo de la vida. Injusto, hermoso y fugaz. Pero Chris no se limitó a los micrófonos. Fundó empresas. Se involucró en proyectos educativos y, sobre todo, comenzó a usar su voz para causas sociales. El mismo hombre que alguna vez fue criticado por su orgullo ahora se erigía como un símbolo de conciencia y justicia racial. Durante los años más tensos de la lucha social en Estados Unidos, su discurso resonó.
En una transmisión en vivo, mientras el país se debatía entre la rabia y la desesperanza, Weber pronunció palabras que dieron la vuelta al mundo. Estoy cansado de llorar, estoy cansado de explicar, pero no me rendiré, porque todavía creo en la esperanza. Y si el dolor nos une, entonces que sea para construir algo mejor. Su voz temblaba, pero no por debilidad. Era la voz de un hombre que había aprendido que la fortaleza no siempre se mide en puntos o rebotes, sino en la capacidad de seguir de pie cuando el alma está cansada. Mientras tanto, las sombras del pasado también buscaban reconciliación. Durante años, la relación con sus antiguos compañeros del Fab Five había sido fría, especialmente con Jalen Rose. Las heridas del escándalo universitario, las sanciones y las versiones encontradas habían dejado grietas profundas. Pero el tiempo, como un bálsamo paciente, comenzó a sanar. En una entrevista televisiva, Jalen habló de Chris con respeto y nostalgia. Éramos niños intentando cargar un sueño demasiado grande, dijo. A Weber respondió con una sonrisa, y lo hicimos. Ese intercambio marcó el inicio del perdón. En 2013, cuando Michigan volvió a una Final Four, Rose y Weber volvieron a hablar. No hubo abrazos públicos ni comunicados, pero sí una paz silenciosa. Chris empezó a reconciliarse también consigo mismo, a aceptar que el error del tiempo muerto no era una cicatriz, sino una firma, que su historia con sus luces y sombras era completa, precisamente por sus imperfecciones. El paso de los años consolidó su figura. Su legado ya no dependía de anillos ni trofeos, sino de respeto. Jugadores jóvenes lo mencionaban como referencia. Kevin Garnett, Chris Bosh, Draymond Green y tantos otros reconocían su influencia. El primer ala pivot moderno, capaz de pasar, anotar y pensar al mismo tiempo. Lo que en los 90 fue una rareza, se convirtió en el modelo del presente. En 2021, finalmente, la justicia del tiempo lo alcanzó. Chris Weber fue inducido al Salón de la Fama del baloncesto. Subió al escenario con un traje oscuro y una sonrisa serena. Su discurso fue un viaje hacia la humildad y la gratitud. Recordó a su madre, a su padre, a sus entrenadores. Habló del dolor del fracaso y del poder del perdón. Durante años pensé que la grandeza significaba no fallar, dijo. Hoy sé que la verdadera grandeza es seguir adelante después de hacerlo. La audiencia lo escuchó de pie. Muchos lloraron, porque todos sabían que no estaban viendo solo a un jugador, sino a un hombre que había transformado su caída en una lección de vida. Desde entonces, Weber ha seguido siendo una figura presente, mentor de jóvenes, analista con perspectiva, activista con propósito. Vive con la calma de quien ya no necesita probar nada. Sus días de gloria quedaron atrás, pero su historia sigue viva en cada conversación sobre talento, redención y humanidad. A veces, en entrevistas, le preguntan si lamentan no haber ganado un campeonato. Él sonríe. Claro que quería uno, responde. Pero no cambiaría mi camino por nada, porque cada derrota me enseñó más que cualquier victoria. Y luego, con esa mirada que siempre parece mirar más allá de la cámara, añade, yo jugué para entender quién era, y lo descubrí. Hoy, el nombre de Chris Weber no se menciona entre los campeones, sino entre los pioneros. Fue uno de los primeros en desafiar la idea de lo que debía ser un jugador grande. El primero en convertir el pase en arte desde la pintura, en combinar fuerza con sensibilidad, estrategia con intuición. Cambió el modo en que se entiende su posición. Y sin buscarlo, cambió también la manera en que se mide la grandeza. En Detroit, aún hay murales con su rostro. En Sacramento, su número 4 cuelga en lo alto del Golden One Center, recordando a la ciudad que él transformó en un sueño. En Michigan, los jóvenes todavía escuchan historias del Fab Five como si fueran leyendas de un cuento sagrado. Y en cada niño que falla un tiro, se levanta y lo intenta de nuevo. Vive algo del espíritu de Weber, la fe de que el error no es el final sino el comienzo. Al final su vida no fue la de un campeón, sino la de un hombre que aprendió a ser libre dentro de la imperfección. Su historia es una oda al coraje de seguir intentando, incluso cuando el mundo cree que ya perdiste, porque el tiempo, con su mirada infinita, no recuerda quién levantó el trofeo, sino quién dejó una marca. Y Chris Weber, el muchacho de Detroit, el corazón de Sacramento, el eco de una generación que jugó con alma, dejó algo que ningún anillo puede simbolizar, la grandeza de un hombre que se perdonó a sí mismo. El eco de su excelencia sigue sonando, no en los estadios, sino en la memoria de quienes aman el juego. Y cada vez que un joven jugador se detiene a mirar el balón en sus manos, buscando la respuesta a sus propias dudas, en algún lugar del alma del baloncesto resuena su voz. Juega con el corazón, y si fallas, que sea intentando ser tú mismo.
Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí contamos las vidas que dejaron huella, no solo en el baloncesto, sino en la historia. Cada semana revivimos las batallas, los sueños y las heridas que hicieron grandes a los que nunca se rindieron. Acompáñanos y sé parte de esta comunidad que sigue creyendo en la grandeza, incluso cuando no hay trofeos de por medio.